medida que se confecciona la mesa, se le está impregnando valor a la mesa. Se está creando valor a esa mesa. La mesa adquiere valor con el trabajo que conlleva fabricarla. Cada momento que se trabaja, se le está creando valor a esa mesa. Bueno, el tiempo que se lleva para producir la mesa el carpintero es de 8 horas, es decir, un día de trabajo. Y dice que el valor que produce el obrero cada hora equivale a 20 quetzales. Repito, el trabajo crea valor. En este ejemplo dice que cada hora crea en la mesa un valor que equivale a 20 quetzales cada hora. Entonces aquí crea valor durante 8 horas. En este ejemplo, y para hacer de manera más fácil este ejercicio, pues representamos acá la jornada de trabajo con una línea horizontal, recta, horizontal. Y dividimos esa jornada de trabajo en 8 palitos. Cada palito es una hora o cada fragmento, cada segmento que se encuentra entre cada línea vertical, pues es una hora. Entonces aquí esta línea está dividida en 8 partes, que son 8 horas. Bueno, vamos a ponerle aquí, bueno, ahora miren, por favor. El carpintero comienza a hacer la mesa. Cada hora crea un valor de 20 quetzales. Cuando termina una hora, ha creado 20. Otra hora, otros 20, 30, 20, 40 y otra. Luego otra hora ya serían 60. Aquí otra hora 80 y a las 5 horas ha creado 100 quetzales. A las 5 horas de trabajo crea 100 quetzales. Entonces, la mesa que se está haciendo ya lleva un valor incorporado de 100 quetzales. Ahora, si nos damos cuenta, estos 100 coinciden con los 100 que se le da con los 100 que se le da de salario al carpintero. Eso significa que a las 5 horas el carpintero ha creado su propio salario. Como es la persona que trabaja, es la persona que crea el valor de las mercancías y el a la mesa ya lleva un valor de 100, quiere decir que el carpintero, repito, ya ha creado su propio salario. Ahora detengámonos un poquito aquí con el salario. La teoría objetiva dice que el salario paga el valor de la fuerza de trabajo. Ahora, alargamos un poquito más esto. Ahora, ese valor de la fuerza de trabajo equivale al valor de los medios de subsistencia del obrero y de su familia.
Es decir, que los 100 que él gana diariamente le sirve para comprar bienes y servicios para satisfacer sus necesidades y que le permitan llevar una vida normal en una sociedad determinada. Entonces, por eso se dice que el salario paga el valor de la fuerza de trabajo. Repito, el valor de la fuerza de trabajo equivale al valor de los medios de subsistencia que el obrero y su familia necesitan. Bueno, les decía que entonces que el salario debe de alcanzarle para adquirir bienes y servicios de manera que pueda satisfacer normalmente sus necesidades. Si, si con lo que le dan de salario no le alcanza para comprar suficientes alimentos y, por ejemplo, los hijos del carpintero están desnutridos, entonces quiere decir que el salario no paga el valor de la fuerza de trabajo, por ejemplo. Pero vamos a suponer que sí paga el valor de la fuerza de trabajo. Sí le alcanza para comprar los bienes y servicios que necesita el obrero. Entonces, repito, el salario paga el valor de la fuerza de trabajo. Ahora, eh, ese salario que él gana lo repone en 5 horas. Pero ahora, estas 5 horas es el tiempo durante el cual repone su salario. Y este tiempo se le llama también tiempo de trabajo necesario. Tiempo de trabajo necesario. No es el tiempo de trabajo socialmente necesario, no. Este es el tiempo de trabajo necesario de la jornada de trabajo. Y se le llama así porque es el tiempo que necesita el obrero para reponer su salario. Pero les decía que el carpintero sigue trabajando porque la mesa no se ha terminado cuando él lleva 5 horas. Sigue trabajando. Trabaja una hora más, entonces eh, produce otros 20 quetzales de valor en la mercancía. Produce un valor de 20, otros 20 de valor con su trabajo. A la otra hora produce otros 20 y a la tercera hora otros 20. Entonces, total, en estas 3 horas restantes de la jornada de trabajo, produce un valor de 60. Estos 60 ya es un valor mayor que su salario, mayor que el valor de su fuerza de trabajo. Es más valor que su salario y por eso se le llama plusvalía. Plusvalía, les decía, quiere decir literalmente más valor. O sea, es un valor que supera al salario, es un valor que supera al valor de la fuerza de trabajo. Y este tiempo en el cual se crea la plusvalía se le llama tiempo de trabajo excedente, que aquí en este diagrama aparece, aparece abreviado. TT es el tiempo de trabajo excedente y es de 3 horas. Como ven,
Con esto, con esto que les he explicado, pues ya aquí nosotros, Armando, tu micrófono, por favor. entonces, dice quitarlo, no lo voy a quitar. Em, Aquí explicamos cómo se produce la plusvalía. A manera de resumen, acabamos de ver que la jornada de trabajo se divide en dos partes. La parte en la cual el trabajador repone su salario, repone el valor de su fuerza de trabajo, se le llama tiempo de trabajo necesario. En este caso son 5 horas. ¿Y por qué 5 horas? Son 5 horas porque al obrero se le pagan 100 quetzales y sucede que cada hora el trabajador crea un valor de 20. Entonces necesita 5 horas para producir 100. Necesita 5 horas para producir su propio salario. Este es el tiempo de trabajo necesario. Pero les decía que cuando el trabajador lleva 5 horas de trabajo, la mesa casi está a la mitad, un poquito más de la mitad. Todavía hay que seguir trabajando para poder terminarla. Y el carpintero trabaja otras 5 horas, perdón, otras 3 horas. Y cuando ya trabaja 8 horas completas, entonces ya ha terminado la mesa y ha producido 60 de plusvalía. Y Eh, acordémonos Perdón, que Elic. 100 de salario, ¿sí, compañero? Las horas extras, ¿en dónde entrarían? Perdón, Elic. Mire, las horas extras son como otra jornadita de trabajo, solo que más pequeña. Es otra jornada de trabajo más. Digamos que esta es la jornada normal. Entonces, si hay horas extras, entonces es otra jornadita de trabajo que está también dividida en tiempo de trabajo necesario y tiempo de trabajo excedente. Como aquí se le paga más al obrero, entonces el tiempo de trabajo necesario es un poco más grande también, que es un poquito más alargadito, ¿verdad? Dependiendo cómo se pague las horas extras. Pero repito, la hora extra, las horas extras son como otra jornadita adicional a la jornada normal. E igual se divide en tiempo de trabajo necesario y tiempo de trabajo excedente. Esa es la explicación, compañero. Muchísimas gracias, Elic. Para servirle, compañero. O sea, mire, jóvenes, estos tres horas, que es el tiempo de trabajo excedente, no es, no es una jornada extra, ¿no? Miren ustedes hasta que llegan las 8 horas que él trabajó, y al finalizar las 8 a él le pagan 100 quetzales. Pero la teoría objetiva explica que de esas 8 no se le pagan exactamente las 8 al trabajador. En este ejemplo se le pagan 5 y 6 y otros 3 en las cuales también crea valor. Ese valor que crea en estas 3 horas
este valor es apropiado por el empresario capitalista en forma de ganancia. La teoría objetiva le dice plusvalía, porque es más valor creado por el obrero, más valor que su propio salario. Por eso se le llama plusvalía. La palabra plusvalía, les decía, quiere decir literalmente más valor. Y tengo una duda. Sí, sí, compañero. Disculpe, ahí donde dice que el valor es de 20. Ajá. ¿Ese valor varía de acuerdo al salario del empleado o en base a qué está calculado esos 20? Mire, en este ejemplo es un valor que se da, digamos, a alguien, algún asesor, administrador de la empresa, eh, ha calculado esto mediante diferentes datos, comparando diferentes días y meses. Ahí tomó en cuenta el salario que normalmente se le paga al trabajador y también la, tomó en cuenta el porcentaje de ganancia que adquiere el capitalista con una determinada inversión. Aquí invirtió 340, entonces obtiene 60 de ganancias. Entonces, calcula ahí un porcentaje de ganancia que tiene él más su salario. Entonces, esta persona ya puede ser un economista, un administrador o un auditor u otra persona que calcula sobre la base, yo diría, de datos empíricos, cuánto es promediadamente lo que un trabajador crea cada hora. O sea, esto es para servirle, compañero. En este caso se dio, ¿verdad? Aquí no hicimos ese estudio, sino simplemente se dio ese dato. Pero, Blake, disculpe que le interrumpe, tengo una pregunta. sí, Entonces, esos 60 que equivale a las 3 horas, se podría decir que son ganancia para la empresa. Y digamos, si un trabajador tiene su propio negocio, entonces también sería una ganancia para él, aparte de su salario. O sea, su salario es aparte y la ganancia es aparte. mire, fíjese que en ese caso, el caso que ustedes me exponen, ahí propiamente no hay, cuando el trabajador labora directamente en la fabricación de su mercancía, no es propiamente una ganancia, sino que el trabajador calcula, fíjese pues, calcula sus costos, los costos de producción, y a eso le agrega un valor, un valor que le permita a él subsistir. Entonces, yo diría que en ese caso de que el mismo trabajador labora en su taller, como por ejemplo es el caso de los artesanos, ahí propiamente no existe la ganancia, sino que si él obtiene un valor que le va a permitir a él eh, subsistir, comprar los bienes y servicios que él necesita. Entonces, diríamos que se elimina esta parte de la plusvalía y todo esto y todo lo que produce en este tiempo le queda al artesano. O sea, no da plusvalía, sino él se queda con todo este valor que él produce. Y normalmente, repito, es un valor que equivale también a los medios de subsistencia que él necesita. Entonces diríamos que, para resumirle, diríamos que en el caso de las personas que trabajan directamente
en su taller, ellos, ahí no hay ganancia, sino prácticamente es como que si todo, y tampoco es un salario, porque no se puede pagar a él mismo, no se está comprando él mismo la fuerza de trabajo, sino que es un valor que equivale al valor de los medios de subsistencia que él necesita, pero tampoco se le puede llamar salario. ¿Estamos? Pero sí tiene Sí, razón gracias, ahí. sí que he comprendido. Tiene razón, fíjese que ahí no existe la ganancia. La ganancia existe solo ese tiempo de trabajo excedente existe, fíjese, aprovechando esa pregunta, le quiero, le quiero, les voy a explicar lo siguiente, aprovechando su pregunta. Fíjese que en los sistemas en donde existió el uso de fuerza de trabajo ajena, por ejemplo, en el sistema feudal, ahí el señor feudal utilizaba la fuerza de trabajo de los siervos, de los colonos siervos. Y por ejemplo, fíjese bien, fíjese bien, cuando él, cuando el señor le pedía una renta, eh, el trabajador podía pagar con trabajo. Entonces, por ejemplo, iba 3 días, hasta 3 días de la semana, iba a trabajar a las tierras del señor feudal y 3 días trabajaba en su tierra. Esos 3 días que él trabajaba el colono trabajaba en sus tierras asignadas, es el tiempo de trabajo necesario. Pero como él tiene que pagar renta, entonces ahí sí existe tiempo de trabajo excedente, aunque no se le puede llamar plusvalía, sino que es una renta. Es una renta que él le pagaba al, al señor feudal. Son 3 días de trabajo. Y eso es el tiempo de trabajo excedente. Él tiene que trabajar para el dueño de la tierra, que es el señor feudal. Y lo mismo sucedía en el sistema esclavista. El esclavo trabajaba también una parte del tiempo para, eh, para el dueño de la hacienda. Y otro poquito, pero aquí en el sistema esclavista trabajaba muy poco para él. Casi todo el tiempo lo dedicaba para el señor, para el dueño de la tierra. Por eso dice que también se dice que el esclavista se apropiaba también parte del trabajo necesario del esclavo, porque era muy poco lo que él trabajaba propiamente para él, lo que le tocaba al esclavo. Pero había siempre ese tiempo de trabajo necesario para el esclavo porque tenía que vivir, necesitaba cosas para poder subsistir y otra gran parte del tiempo trabajaba para el amo en las haciendas esclavistas. De manera que tanto en el esclavismo como en el feudalismo existió el tiempo de trabajo necesario y el tiempo de trabajo excedente. Y en el capitalismo también existe ese tiempo de trabajo necesario y ese trabajo de tiempo excedente. Ahora, en los talleres artesanales y en las tierras de los campesinos, donde trabaja directamente el campesino y el artesano, ahí no hay tiempo de trabajo excedente, sino que todo el tiempo, ahí sí todo el tiempo que él trabaja, pues es para, para el campesino y para el artesano, ¿no? Aunque ahí posiblemente el valor que produce es muy poco o el precio a que vende sus productos también es muy bajo. Pero sí, ahí no hay tiempo de trabajo necesario. Bueno, no sé si esto les aclaró un poco también más aprovechando la pregunta
del compañero. Ahora veamos, Juan. Ahora veamos lo siguiente. Miren, en el sistema capitalista, aunque fíjense que, bueno, tal vez esto les puede complicar más, aunque realmente no está así tan esquemáticamente separado el tiempo de trabajo necesario y el tiempo de trabajo excedente en el capitalismo, pero para cuestiones didácticas, pues se hace esta separación así bien matemática, ¿verdad ustedes? Pero en la práctica pues, no está tan separado como se pone aquí en este ejemplo. Pero sí existe el tiempo de trabajo necesario y sí existe el tiempo de trabajo excedente, porque si no existiera el tiempo de trabajo excedente, entonces tampoco existiera la plusvalía. No hay que crear plusvalía, hay que crear ganancia, hay que trabajar un tiempo de trabajo excedente. Entonces, a este costo que incluye los 200 del valor de las materias primas y auxiliares, el desgaste de los medios de trabajo, más los 100 de salario, hay que sumarle la plusvalía. Y si sumamos todo esto, obtenemos 400. El valor de la mesa es de 400 quetzales. Este es su valor. De manera que las cosas ya salen como un valor al mercado. Fíjense ustedes. Ahora vean esto. De estos 400 quetzales que vale la mesa, y vamos a suponer que que vende por su valor la mesa, venden 400 quetzales la mesa. De esos 400 quetzales, 240 hay que volver a invertir en la fábrica para seguir produciendo otra mesa. Se pone el valor de los medios de producción. Esta parte, los 100 y los 60, esto se distribuye. Esta es la renta. Este es un nuevo valor creado por el obrero. De estos 100, de estos 160 que se producen en 8 horas, 100 se le dan al trabajador como salario y 60 le corresponden al capitalista como ganancia. Esta es la renta. Estos son los ingresos. Y es un nuevo valor creado por el trabajo de los obreros. La teoría objetiva, entonces, argumenta y aquí trata de comprobar de que tanto el salario como la ganancia es un valor creado por el propio trabajador. Miren lo que dice acá la plusvalía. Es el valor creado por el obrero durante el tiempo de trabajo excedente, ¿bien? Y que es apropiado por el capitalista. La plusvalía se crea en el periodo en el que se elabora la mercancía. Es creada durante la jornada de trabajo, pero es una parte de la jornada de trabajo. Y esa parte de la jornada de trabajo se le llama tiempo de trabajo excedente. Dice, durante el tiempo adicional, tiempo de trabajo adicional o excedente, crea un valor que rebasa el valor de su fuerza de trabajo, crea plusvalía y se convierte en la ganancia del capitalista. Solo un comentario más, compañeros, sobre esta cosa. Fíjense que la mesa puede venderse por su valor, que es de 400 quetzales. Pero fíjense que también puede venderse
por debajo o por encima de su valor. Por ejemplo, si hay mucha demanda de mesas, la gente quiere mesas. Ahora en la época de la pandemia no había muchas mesas en las casas, necesitan dónde poner la compu, gente está comprando mesas. Entonces, ni ha salido la mesa, ya están preguntando por la mesa. Aprovechando que hay gran demanda de mesas. Cuando ya se termina la mesa, sucede que los dirigentes de la fábrica dicen, ya va a haber mesas, pero no van a costar 400. Por ejemplo, van a costar 450. Se vende 450, se está vendiendo por encima de su valor. Y el capitalista obtiene una ganancia superior a la que se produjo cuando se hizo la mesa. ¿Verdad? Eso es por efectos del mercado. Se puede vender por encima de su valor la mesa. O puede suceder lo contrario. Para que cuando salen las mesas sucede que se han producido, otros han producido también muchas mesas, o la gente no tiene dinero y no quiere mesas. Ahí se pone la mesa, se ofrece, se le pone precios, y ahí se mira cómo atraer a la gente para que compre mesas. Se pone unas chicas ahí bailando para que pregunten por las mesas. En fin, se trata de vender las mesas y la gente no compra mesas. Si cuando hay poca demanda de mesas, entonces la mesa puede venderse por debajo de su valor. En lugar de venderse 400, por ejemplo, se vende en 380. Y ahí no se realizó toda la plusvalía que corresponde al valor de la mesa. Se obtiene menos ganancia de la que debía de obtenerse porque la mesa se está vendiendo por debajo de su valor, porque hay muy poca demanda de mesas. También eso puede suceder. Pero vamos a suponer que sí se vende por su valor. Y si se vende por su valor, se vende en 400 quetzales. Bueno, ahora que ya cualquier duda, por favor, jóvenes, pueden. Licenciado, disculpe, este es el caso de la venta de mascarillas ahorita en la pandemia, ¿verdad? Que se disparó el precio porque había demasiado pedido de mascarillas cuando recién inició y se sobrevaloraron las mascarillas, las N95. Así es. Eso iba a decir. Eso es lo que sucede cuando las cosas hay demanda y están escasas. Entonces, se aprovecha para vender los productos arriba de su valor. Indudablemente que se vendieron por encima de su valor, porque su valor normal era como se vendían antes de la pandemia. Entonces, a veces vendían unas bolsitas de 10 quetzales y venían como 5 mascarillas ahí, ¿no? Ustedes, pero durante la pandemia se subieron de precio. Bueno, sí es cierto, eso es lo que sucede cuando hay mucha demanda de un producto. Bien. Ahora tratemos nosotros de resolver el ejercicio de la página 110. Les voy a dar un tiempo, ahí trabajen ustedes desde su casa con su calculadora o su teléfono móvil. Para hacerlo es mejor una computadora porque el teléfono se apaga cada ratito. Entonces traten de hacer cualquier cosa. Aquí estoy enfrente para solucionarles alguna duda que ustedes tengan. Traten de hacerlo, por favor, vamos a ver cómo les va. Les recomiendo que hagan la rayita y lo dividan según las horas de la jornada de trabajo. Eso les va a ayudar mucho. ¿Sí, compañero? Licenciado, aquí teníamos en este ejemplo del ejercicio que estamos haciendo de la 110, que él trabaja 8 horas y repone 4 del valor de fuerza, ¿verdad? Ajá. Entonces, sería esos 8 lo podríamos tomar como
como el ejemplo anterior donde usted hizo la rayita donde colocó los 100 y después dividió y puso los 60, que era la plusvalía, aquí serían las otras 4 horas más, ¿va? Que sería la plusvalía. Exactamente, así es la cosa. Por eso le decía que ese diagrama de una línea recta le sirve mucho. Lo van siguiendo la forma como lo hice yo, pero como se modifican los datos, entonces ahora también se modifica el tiempo de trabajo necesario y el tiempo de trabajo excedente. Pero lo que usted dice tiene razón. Denle ahí, pues, Juan. Se pueden consultar entre ustedes también para poder resolver esto. Sí, sí, compañero. Fíjese que no se oye. ¿No lo habíamos escuchado un buen rato, licenciado? Ah, pero aquí tengo puesto el micrófono. ¿Tenía alguna pregunta? Licenciado, No, fíjese que fue por eso que no lo escuchaba, era para tratar de avisarle o confirmar. Ah, bueno, aquí estamos a la orden. Usted puede hablar tenía, ahí, yo le oigo perfectamente. tenía la duda para calcularlo el salario del trabajador. Fíjese que yo lo que hice fue que sumé las 8 horas más las otras 4 horas más que tenía y lo multipliqué por los 30 que él genera. No sé si estará bien así. Así es, así como usted lo puso, así es la cosa. ¿Cuánto le salió ahí? 360. No, pero solo pues, para que 120. Son Fíjese que, 120. fíjese que dice Plusvalía. que ahí repone el valor de Son sus horas de 120, trabajo. Rick. Entonces, las 4 así horas por es, 30, 120. Ese es el así salario. así es, ahí va bien, Y la plusvalía, va, licenciado, que serían 120 también, ¿verdad? también está Sí, bien. sería lo mismo, 120 de plusvalía o ganancia. Ahí estamos, ya vieron que está fácil la cosa, no es Sí. ninguna complicación. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Pueden plantearla. Sí se ve en su pantalla el ejercicio. No, Lick. No, Rick. No, Bueno, licenciado. entonces lo voy a subir, no estoy. Aquí está compartir. Ahí estamos. Pero ahora vamos a poner el. Cuando termine me avisan.
Licenciado, ¿Y cómo no? entonces al final el maletín ya terminado con todo saldrían 660, ¿no? Sí, Cabal. Es sí, que eso quedó como deber para hoy, licenciado. así es la cosa. Ujú. Bueno, yo creo que ya ustedes ya Es lo que lo hicieron, trabajamos el entonces, fin de semana. que lo trabajaron fin de semana, por eso, Sí, porque bueno, usted el miren, viernes dijo que era para hoy. y pues así es. Miren, pues jóvenes, entonces yo les recomiendo esto, miren, hacer como es posible que les vengan su examen segundo también esto, hagan hagan este diagrama con sus rayitas ahí, para que podamos bien dividir la jornada de trabajo. Pues ahí vamos. Vamos a ver, ahora sí, qué tanto me llevo. Vamos. Bueno, ahora viene lo siguiente. Em, Ahora dice acá, bueno, en primer lugar dice una empresa que elabora maletines de cuero tiene los siguientes gastos para producir un artículo. Pieles y accesorios 400, depreciación de maquinaria, herramienta 20. Si un operario fabrica un maletín en 8 horas, que está acá, le pone el valor de su fuerza de trabajo en 4 horas. Entonces el tiempo de trabajo necesario llega aquí a las 4 horas. Vamos aquí a ponerlo más grueso. ¿Sí? Son 4 horas entonces de tiempo de trabajo necesario ahora. ¿Y cuánto produce en 4 horas? Pues si cada hora produce un valor de 30, entonces 30 por 4 son 120. El salario aquí sería 120. Y ahora nos queda 4 horas de tiempo de trabajo excedente. Vamos a poner el tiempo de trabajo excedente, así, tiempo de trabajo necesario, AM, tiempo de trabajo excedente o adicional también se le llama, son otras 4 horas. Y en estas otras 4 horas, como produce 30 quetzales cada hora, entonces la plusvalía en este caso es de 120. Estamos. Entonces ya el valor de la mercancía, el valor del maletín, nos quedaría de la siguiente manera. Bien, ¿cuánto tenemos acá? 400 más 20 más 120 más 120 serían serían 400 más 240, 440
640 son 660, ¿va usted? Estamos así, ¿verdad, compañeros? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Tenemos ya el maletín y ya está resuelto nuestro ejercicio. Ahora, fíjense que aquí solamente es de insistir en otras dos cosas. Es que la ganancia, mire, aquí la teoría objetiva le llama plusvalía, porque es un valor creado por el obrero. Ahora, comúnmente se le conoce como ganancia, no como plusvalía. Y la plusvalía, como se obtiene es restándole al precio de venta el costo. O sea, en este caso nuestro sería el precio de venta de la mercancía es la ganancia. Vamos a poner aquí la ganancia. Así se calcula la ganancia en la práctica. Aquí lo que hicimos fue un ejercicio de acuerdo a la teoría objetiva. Calcula así, miren. De 400, en este caso son 400, pero el que nosotros hicimos, pero pongamos este mejor, para ganar una. De 400 menos el precio de costo son 340, es igual a 60. Así como ustedes ven, es exactamente igual a la plusvalía. Y en este sería 660. La ganancia sería 660 menos el precio de costo, serían 40 más 20, son 540. Entonces, el resultado aquí, ¿cuánto nos da, jóvenes? Nos da 120 de ganancia. Así es como se obtiene la ganancia, simple y sencillamente en la práctica. No se mira cómo se crea la ganancia. Lo que hace la teoría objetiva es explicar cómo se crea la ganancia y quién crea esa ganancia. Eso es lo que nos enseña la teoría objetiva. También fíjense que la teoría objetiva nos da una definición de salario. Y tal como se los mencioné hace un momento, la teoría objetiva define el salario como el pago en dinero por el valor de la fuerza de trabajo. Comúnmente se define como el pago por el trabajo. Pero la teoría objetiva dice que eso no es posible. En primer lugar, porque el trabajo es una acción mediante la cual se crea valor. Pero el trabajo en sí mismo no tiene valor. Por otro lado, tampoco es el pago por el trabajo, dice, porque realmente al trabajador no le pagan todo el trabajo que realiza, porque si le pagaran todo el trabajo que realiza, le pagarían no 100, sino que le pagarían 120, porque trabaja, porque 160, perdón, porque trabaja 8 horas. Pero a él no le pagan las 8 horas, sino le pagan solamente 5 horas. Lo que está pagando el salario es el valor de la fuerza de trabajo. Es decir, a él le pagan un salario que le permite comprar
los bienes y servicios que necesita para subsistir. Y el valor de esos bienes y servicios equivale al valor de su fuerza de trabajo. Eso es lo que explica la teoría objetiva. Por otro lado, también hace una división en dos formas fundamentales de salario. El salario por tiempo y el salario a destajo. En lo que respecta al salario por tiempo, se calcula según lo que han trabajado. Por ejemplo, en Guatemala se pagan normalmente por mes, o se calcula por mes, aunque se pague cada quincena, pero se calcula según el mes trabajado. Ese es el salario por tiempo. Y el salario por pieza o a destajo significa lo siguiente. El salario se calcula, por ejemplo, según las unidades producidas. Por ejemplo, en las fincas de café se le paga a los jornaleros por quintal cortado. Así se calcula el salario. En el caso de la fábrica de muebles o de mesas, ahí se paga por tiempo, ahí se le paga por día trabajado, 100 quetzales. Pero se le podría pagar también a destajo. Y en ese caso se le pagaría por mesa elaborada. ¿Cuánto creen ustedes que le pagaría el propietario de esta fábrica al carpintero por mesa? Ya no por día, ahora va a ser por mesa. Es un poco, vamos, se los pregunto porque realmente el salario de destajo es como una modificación por el salario por tiempo. Fíjense bien, si se le paga 100 quetzales por día y en el día produce una mesa, ¿cuánto se le pagaría por mesa producida? 12.5. No, fíjense que se le pagaría lo mismo que se le paga por día. Se le paga los 100 quetzales. Y en última instancia se le está pagando solamente el tiempo de trabajo necesario, son los 100 que se le pagaban. Entonces, hay un parámetro para calcular el tiempo, el pago a destajo. Y eso normalmente, pues uno, el empresario lo que hace es cuánto tiempo se lleva y se le paga por día, cuánto tiempo se lleva a producir un artículo. Entonces, lo que se le paga por tiempo sirve para calcular lo que se le va a pagar por unidad producida. Fíjense que el salario a destajo, por ahí Jennifer, ¿no? Qué alegre con Jennifer, por favor, apaga. Muchas gracias. Pues fíjense que los albañiles cobran precisamente, o se les paga a destajo, porque ellos cobran por tarea producida, ellos cobran por metro trabajado. Entonces este es un salario a destajo. Bueno, entonces, jóvenes, aquí termina. Bueno, hay también otra cuestión, miren, el salario tiene una doble expresión. Por un lado es salario nominal y por otro salario real. ¿Qué es el salario nominal? Pues fíjense que se refiere a la cantidad de dinero que se le paga al trabajador. Por ejemplo,
se le paga 3,100 quetzales al mes. Ese es su salario nominal. Los 3,100 quetzales que se le pagan al mes es su salario nominal. Y por otro lado, existe el salario real, o se le denomina salario real. ¿A qué se le llama salario real? Pues fíjense que es a la cantidad de bienes y servicios que el trabajador puede comprar con su salario nominal. ¿Cuántos bienes y servicios puede comprar en el mes? Con 3,100 quetzales, pues esa cantidad de bienes y servicios constituye su salario real. Ahora, el salario nominal y el salario real se comportan de diferente manera, porque el salario nominal no se modifica tan fácilmente. Por lo menos en el término de un año casi no hay modificación de salario nominal. A veces se modifica el salario nominal al final de un año o cada año, pudiera ser, sobre todo si se modifica el salario mínimo. Pero hay veces que no se, ni en el año se modifica el salario nominal. Pero otra cosa sucede con el salario real. Sucede que los precios de los bienes y servicios se modifican, pues, durante el año se modifican varias veces. Cada vez que hay un incremento de precios, el salario real cambia. Por ejemplo, ahorita que está subiendo la gasolina, sucede que no solo la gasolina sube de precio, sino que muchos productos, porque el costo de trasladarlos también sube. Entonces hay ahí un efecto para otros productos. Suben muchos productos. Entonces ahí, cuando suben los precios de los productos, ahora se compran menos bienes y servicios. Y por lo tanto, ¿qué pasa con el salario real, jóvenes? No alcanza. Fíjense, pues, suben los precios de las cosas. Como el salario real se expresa en la cantidad y calidad de bienes y servicios, ahora cuando los precios encarecen las cosas, se compran menos. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa con el salario real? Es insuficiente. Pues el salario real disminuye, porque ahora compran menos bienes y servicios. El salario nominal sigue igual, sigue recibiendo sus 3,100, pero lo que puede comprar con él ya no es lo mismo. Y entonces, por eso se dice que el salario real disminuye. Entonces, esta división en salario nominal y salario real es muy importante en la economía. Bien, jóvenes, nos quedamos el día de hoy acá. Les repasé mucho de lo que vimos en clase anterior, pero creo que esto les va a servir. Bueno, ¿tienen alguna pregunta, alguna inquietud? Por favor, manifestar. Fíjense, jóvenes, que, bueno, aquí nos... sé que el viernes creo que ya hay feriado, ¿verdad, jóvenes? Ya hay Sí, descanso. licenciado. Bueno, entonces creo que aquí nos vamos a ver el próximo día. Yo les encargo que repasen el tema de las ramas de la economía. Les voy a dejar. Ya no se le escuchó, licenciado. ¿Qué manda? Ya no se le escuchó lo último. Vamos a ver. Solo escuchamos lo de las ramas. Sí, ya no se escuchó lo Es demás. que ya no hablé. Ah, perdón. Bueno, perdón.
Miren, pues, Disculpe, miren, tratemos de estudiar acá las ramas de la economía. Vamos a ver hasta la página, de la página 111 a la página 126. Traten ustedes de que pudieran hacer esos ejercicios que están ahí, y cualquier duda pues los resolvemos cuando regresemos de la Semana Santa. Echen ahí una leidita y una practicada para que no se aburran, no pasen ahí sin hacer nada y se aburran. Entonces, de la página 111 a la página 126, ¿oyeron? Es una repasadita ahí. Gracias, licenciado. Muy bien, jóvenes. licenciado, Sí, disculpe, ¿podría poner rapidito la diapositiva del ejercicio que realizamos ahorita en el curso? ahorita voy a poner más pequeña para que se pueda ver mejor. Ahí estamos, ¿eh? El ejercicio es de la página 126, ¿verdad? Por favor, traten de estudiar de la página 111 a la página, es poquito, 126. Traten de resolver los ejercicios a ver cómo les va, que no se les complica mucho. Van a ver que no, es sencillo. Licenciado, la respuesta de la número 2 acá eran 4 horas, ¿verdad? El salario del trabajador, aquí se lo voy a poner, son 120. Gracias, licenciado. Para servirles, jóvenes, pasen buenas noches, se cuidan mucho. Gracias, licenciado. Feliz noche. Buenas noches. Feliz noche, licenciado. Buenas noches, Licenciado, jóvenes. Nos me vemos. queda la duda. ¿El viernes van a haber clases? El viernes hay feriado ya, entonces Ah, no, perfecto. no hay. Entonces, si doy clases, por ahí me pueden maltratar los del honorable, mejor mejor nos vemos hasta después de la Semana Santa, ¿verdad? Muchas gracias, Lick. Ok, pasa la Feliz noche, feliz descanso. Nos vemos, jóvenes. Se Feliz cuidan, noche. buenas noches. Hasta Feliz buenas noche. noches. Nos vemos. Feliz Hasta buenas descanso. noches. Feliz descanso. Gracias, Lick. Feliz noche.